entraron al aula virtual el día de ayer, ya tipo, creo que como tipo 8:30 ya les había subido el link de la clase de hoy, ¿verdad? Grabada en Teams, pero publicada en YouTube. No sé si lo vieron. Hola, Lick. Sí, ya aparece. Ya, ¿verdad? Y el link también, ¿verdad? De ustedes. Para acá. De todas maneras, yo voy a tratar después de esta clase, de copiar el link que me aparece acá en la barra y se los voy a publicar para los que tienen problema, ¿verdad? Y se los voy a publicar con mucho gusto. En la clase de ayer estábamos viendo el programa de la materia. Vamos a continuar con esto. Yo lo que voy a compartir ahorita. No sé si pueden ver en pantalla el programa. No, no se ve nada, Lick. No, Lick, nada. Vale, estoy intentando entonces. En cuanto se vea, me avisan, por favor. Bueno. ¿Ahora sí lo ven? Sí. Sí, Lick. Ok, excelente entonces. Lo que quiero es primero, los que todavía tienen problemas me están pidiendo invitación y me estoy tratando de que todos ingresen. Creo que sí ya están todos. Bien. Camila. Valeria, ¿tú me estás indicando? Valeria Anaya. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué me dices, Valeria? Hola. Sí, te escucho. No, fue sin querer, disculpe, licenciado. Vale, ok, excelente. Perfecto. Bien, vamos a ver. Acá. Adriana, usuario 01, no sé quién es. ¿Quién es usuario 01? Solo quiero terminar de asegurarme de que los que están esperando en sala puedan ingresar para iniciar la clase.
Bueno, ok. Bien, en la clase anterior, en la descripción de la asignatura, habíamos leído este primer párrafo que dice: esta asignatura estudia la vinculación del desarrollo humano con los distintos fenómenos políticos, económicos, sociales, culturales, jurídicos, religiosos, educativos, etcétera, ¿verdad? Que promueven y obstaculizan la consolidación del mismo en la sociedad internacional. O sea que estamos hablando de las sociedades del mundo y, por supuesto, la sociedad salvadoreña. El desarrollo humano es de importancia en el estudio de los estados y, por ende, en las relaciones internacionales, como uno de los factores de avances en todas las áreas. ¿Qué es lo que busca el desarrollo humano? ¿Cómo el ser humano se desarrolla? Que todas las sociedades conozcan el desarrollo humano en todos los aspectos: social, económico, político, psicológico, biológico, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es el desarrollo humano en todos esos ámbitos. Por eso habla aquí más antes de los aspectos, ¿verdad? Político, económico, social, cultural, jurídico, como digo, psicológico, biológico, etcétera. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. ¿No hay? Ok. Estudiando el vínculo insoslayable entre el hombre y su desarrollo con los distintos ecosistemas que integran la biosfera. O sea que tenemos que tomar en consideración también ese vínculo, y que no se puede separar del individuo, de la persona, de la sociedad, de los diferentes ecosistemas que integran la biosfera de nuestro planeta. O sea, cualquier ámbito que veamos del desarrollo humano no puede separarse de los ecosistemas y tienen que ir en protección de ellos. ¿Por qué creen ustedes de que se considera importante estar ligando, amarrando con los ecosistemas el desarrollo humano? Buenas tardes, licenciado. ¿Sí? Para mí, creo que, por ejemplo, hay ciertas áreas, como por ejemplo la economía, que creo que directamente se ven afectadas si por ejemplo, hay una pérdida de cultivos o algo ocurre pues sí, en el sistema agrónomo. Entonces, si por ejemplo se da eso de que usted dice, una contaminación o algo que pueda afectar esto, directamente va a afectar a la economía o sea, de las personas, o sea, más que todo de los inversores, de los mismos agricultores, e inclusive si se da por un fenómeno natural, igualmente es todavía peor porque es algo que no podemos controlar. Es que definitivamente el ser humano depende de los diferentes ecosistemas, del sistema hidráulico del agua. Todos tomamos agua. El 80% de nuestro cuerpo es agua, ¿verdad? De la naturaleza, de los vegetales. ¿Quiénes no comen de ustedes zanahoria, guisquil, zapote, mango? Es parte de la alimentación del ser humano. Y así podemos, del aire, ¿verdad? No hay ningún ser humano que pueda dejar de respirar, y si deja de respirar se muere. ¿No? Si deja de respirar se muere. Entonces, como digo, por eso es bien importante que toda actividad humana se vea vinculado a los ecosistemas, a todos los ecosistemas, porque depende más del ecosistema
nosotros dependemos más de los ecosistemas que los ecosistemas de nosotros. Si los ecosistemas se degradan, se arruinan, la raza humana desaparece, no la raza humana, los animales, ¿verdad? Desaparecen. Pero la naturaleza vuelve a resurgir y al ser humano ya no desapareció. Entonces, por eso es bien importante cuidar nuestros ecosistemas. El mar, los ríos, el mundo vegetal, el aire, ¿verdad? Todo eso es bien importante cuidarlo, porque de ello dependemos. Como digo, si nosotros desaparecemos. Pero lo demás vuelve a renacer. Ya desapareciendo nosotros, ellos vuelven a resurgir. ¿Por qué desaparecen ellos? Porque nosotros los hacemos desaparecer. Pero al hacerlos desaparecer, desaparecemos nosotros. ¿Y nosotros vamos a renacer? No, ya no. Pero los demás fuerzas de la naturaleza sí van a renacer. Por eso es bien importante ligarlo a todos esos ecosistemas de la biosfera, Repensar el concepto de desarrollo durable en una política de largo plazo. O sea, las políticas, las acciones nuestras no deben ser solamente para corto plazo, sino que para largo plazo. Y siempre y cuando signifique la asunción de la responsabilidad en el corto, mediano y largo plazo para con el medio ambiente. O sea, pues que tenemos que pensar sin descuidar el corto y el mediano plazo en el largo plazo de esos ecosistemas. Porque, ¿de qué nos sirve dejarla de herencia a nuestros hijos un medio ambiente ya bien dañado? Posiblemente las personas que nos van a suceder a nosotros ya vengan con defectos por no haber un medio ambiente adecuado, no haber alimentación suficiente y adecuada, ¿verdad? ¿Producto de qué? De que hemos dañado los ecosistemas. Por eso es que tenemos que pensar no solo para el corto y mediano plazo, sino que también para el largo plazo con el medio ambiente. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No hay? Analizando de qué forma el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico ha incidido en el aumento del desarrollo humano en los países altamente industrializados. Es decir, nosotros, ¿cómo somos considerados nosotros? ¿Como países desarrollados, subdesarrollados? ¿O como aquí El Salvador es un país desarrollado, subdesarrollado o dependiente? ¿Quién me dice? ¿Cómo lo considera? Alicia Raquel, ¿qué me dices tú? Alicia Raquel Ayala. Buenas tardes. Buenas tardes, Alicia. Yo considero que somos tal vez un país dependiente. Dependiente, ¿verdad? Bien. ¿Por qué? Que te ayude Andrés Avendaño. Buenas, ¿me escuchan? ¿Sí te escucho, Andrés? Quizás, sí, yo también pienso que somos un país como... Cuando... hola, buenas. Sí, te escucho. Sí, que somos yo pienso que somos un país como dependiente. Creo que quizás... porque somos también un país como... que necesita mucha ayuda de varios países. Y es por eso que pues siempre se necesita alguien que va a ayudar en todos los ámbitos al país. Sí, veamos. Si nosotros observamos, nosotros importamos frutas y verduras de Guatemala. Importamos la leche de Nicaragua y de Costa Rica un poco.
Incluso en ciertos momentos hemos tenido necesidad de importar electricidad de otros países. Eso nos está diciendo que no hay suficiente producción. En primer lugar, producción agrícola. Aquí no hay producción agrícola en nuestro país. Muy poca. No alcanza para abastecer las necesidades del pueblo salvadoreño. ¿Pero por qué? Antes hasta exportábamos productos agrícolas y ahora tenemos que importarlos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nos olvidamos del sector agrícola, lo descuidamos y los grandes empresarios, eso es una crítica para ellos, se dedicaron más a importar productos ya terminados que a producirlos acá. ¿Por qué? Porque eso era una manera de quedarse con los dólares que ingresaban al país y de esa manera irse haciendo más millonarios. O sea, no digo que todos los millonarios sean iguales, pero muchos lo que les interesa es ganar, ganar, ganar y andan buscando la forma de ganar, ¿verdad? Ganar solo ellos. Y la demás gente no les importa, ¿verdad? Hay muchos millonarios así en nuestro país. Entonces ellos son los que han venido acá a dañar los ecosistemas nuestros que nos mantenían nosotros. Los mantos acuíferos. Miren lo que está pasando hoy ahorita con esa construcción que van a hacer allá en Ejapa, ¿verdad? Donde ahí están los mayores mantos acuíferos para dar de beber, para recoger agua para la población de San Salvador. Ahí están haciendo una construcción. ¿Qué van a hacer con eso? Acabar de esos mantos acuíferos. Miren lo que mismo que pasó ahí en Ejapa, ese deslave. ¿Producto de qué? De la deforestación. Entonces, ¿por qué? Porque no les importa la agricultura. La ganadería, igual. Antes yo me acuerdo cuando yo estaba a Cipote, incluso cuando yo ya estaba trabajando en un banco, andaba ahí por los 19, 20 años, no me van a decir así porque ya sé, ¿verdad? Entonces, yo veía, si yo iba a San Miguel, me iba por la Panamericana, desde ahí se veía la cantidad de ganados que había en el transcurso del camino. Hoy no se ven ganados, se acabó eso también. Y así vamos, acabándonos lo nuestro. ¿Para qué? Para importar y para que unos pocos se hagan más ricos y el resto de salvadoreños tengan una vida deplorable, ¿verdad? ¿Y por qué razón esta gente ya no quiso dedicarse a esos otros sectores de desarrollo económico? La industria, igual, porque para ellos les era más fácil importar para quedarse vía venta con los dólares que envían nuestros connacionales, principalmente en Estados Unidos y también en el resto del mundo. Eso es lo que les importa a ellos. Y para eso importan, para que la velocidad de rotación sea mayor. Y siendo mayor la velocidad de rotación, más rápido adquieren eso. Y con eso, ¿qué hicieron también? Las nacionalizaciones, ¿verdad? La nacionalización de Antel, la nacionalización de la banca, ¿verdad? Perdón, la privatización de Antel, ¿verdad? ¿Cuántas compañías telefónicas hay acá en nuestro país? ¿Cuántas compañías hay? ¿Verdad? Y miren, si ustedes observan y hacen la investigación, van a ver que en las épocas en que llegan las remesas familiares acá en nuestro país, es cuando se disparan las cargas a los teléfonos. Porque es cuando la gente pobre que depende, y ahí viene la dependencia, depende de los connacionales, de sus hijos, de sus tíos, de sus abuelos, de sus padres que están allá en el extranjero, comienzan a hacer las cargas a los teléfonos, ¿verdad? Comienzan a hacer las cargas a los teléfonos. Así es que
Eso nos está haciendo dependientes. Estamos dependiendo de las remesas familiares de nuestros connacionales. Por eso, después de ser un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, como fue antes de la guerra, nos hemos convertido en un país dependiente, totalmente dependiente de los salvadoreños que viven en el extranjero. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Entonces, con eso lo que estamos viendo es que no les interesa el desarrollo humano en nuestro país. Les interesa el desarrollo económico de la gente millonaria, de los comerciantes principalmente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Permítame un segundito, por favor. Solo quería ver quién me llamaba para ver si era urgente, pero no. Me interesa más esta pregunta. Bien, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Estamos bien. Analizando de qué forma el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. ¿Cuál desarrollo científico y tecnológico tenemos en nuestro país? Ninguno. Antes, la Universidad Nacional sí hacía investigaciones, hoy ya ni hace eso, ni siquiera eso. Ha incidido en el aumento del desarrollo humano de los países altamente industrializados. Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros. Cómo que estos países altamente industrializados han incidido en el desarrollo humano. Pero aquí ojo y cuidado. Ojo y cuidado, porque ellos como país se han desarrollado, pero muchas veces a costillas de la degradación de otros países, a expensas de otros países. Y tenemos nosotros muchos países de eso. Sí. Tenemos países que van a la vanguardia de toda la sociedad. Ahí tenemos Estados Unidos, que se ha considerado el país más desarrollado del mundo. Ahí tenemos Japón, Inglaterra, Alemania, Francia, que son de los que se mencionan más países más desarrollados. Pero, ¿cuáles son los niveles de vida de ellos, de la población? Por supuesto que es superior a la nuestra, pero es inferior a otros países que no tienen ese desarrollo. Aquí tenemos, y esto lo voy a poner de ejemplo en varias ocasiones en el desarrollo de esta materia, Suecia y Finlandia. Son los países que tienen el nivel de vida y el nivel de vida más elevado de todos los países. Siempre se andan peleando el primero o el segundo lugar. Primero o segundo lugar. Esos países. ¿Y por qué Estados Unidos no llega a esos niveles en que llega a Suecia? En que llega a Suecia. En que llega a Finlandia. ¿Por qué no? Si supuestamente ellos son los más industrializados, son las economías más fuertes. Pero su población no tiene esos niveles como los tiene Suecia. Y Suecia es un país capitalista, igual que lo es Estados Unidos. Y es un país que se considera también desarrollado. No es ni subdesarrollado, ni dependiente, ni en vías de desarrollo. Es un país desarrollado. ¿Y por qué ellos tienen esos primeros niveles? Sin tener el nivel de desarrollo industrial que tiene Estados Unidos. En el transcurso de la materia lo vamos a ir viendo. Es importante señalar de forma breve el nivel de vida de los países con altos índices de desarrollo humano. Ya se lo mencionaba yo, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japón, ¿verdad? Ellos tienen un desarrollo científico y tecnológico. Son los más avanzados en el mundo, estos países que lo mencionaba. Pero ¿por qué no tienen el nivel de vida que tiene Suecia?
que no llega al nivel de desarrollo y conocimiento científico y tecnológico de estos otros países. ¿Por qué? En el transcurso de la materia lo vamos a ir viendo por qué. Conociendo a su vez la relación entre el desarrollo humano con la paz y la seguridad. ¿Hay paz aquí en El Salvador? Con tanto muerto diario que hay. No es una guerra declarada. Pero ¿cuánto es el promedio de muertos diarios? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el promedio actual de muertos acá en El Salvador? Producto de la violencia. ¿Quién me dice? Nadie se anima. Nadie conoce ese dato. Según unos estudios. Hola, buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes, Giselle. No puedo levantar la manita, estoy desde el celular. Ah, sí, sí. Chica la manía, sí. Según unos estudios que se hicieron en el 2018, el promedio diario eran de 7 a 8 personas. Pero obviamente ahí no iban registrados muchas muertes, ¿verdad? Solo eran los que estaban registrados en medicina legal y en algunos hospitales. Sí, no, era mayor. En el 2000, desde el 2000 para acá, ese índice fue subiendo y subiendo, hasta el grado que aquí habían 24 muertos diarios. Ese era el promedio. 24 muertos diarios. Ese era el promedio que había hasta el 2019. En el 2019 hubo un cambio. Y aquí se habló de pacto con las maras, se ha hablado de para que bajaran la criminalidad, se habló de mano dura, mano súper dura, y eso no tuvo resultado, ¿verdad? Gracias a Dios ahorita parece ser que hoy sí anda en 7 muertos diarios, ¿verdad? En 7 muertos diarios. Y por día se dispara hasta 12, pero de allí difícilmente pasa. Pero imagínense antes, 24 muertos diarios. Estábamos considerados el segundo país más violento del mundo. El segundo país. Qué orgullo, ¿verdad? Eso es decir que ellos ahorita están en el segundo lugar de nivel de vida. Y qué orgullo será para nosotros decir que somos el segundo nivel de violencia en el mundo. ¿Por qué? Porque no hay paz, no hay seguridad. Porque muchas veces los mismos que dominan la economía también dominan el narcotráfico, no todos, ¿verdad? Pero que hay millonarios que han hecho millonarios a base de narcotráfico, de traer productos sin pagar impuestos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ¿cómo va a haber paz y seguridad? Si aquí este es un corredor ha sido siempre un corredor de narcotráfico hacia Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que tenemos que ver. ¿Por qué no se dan esas situaciones en nuestro país? Así mismo, como el poder en las distintas manifestaciones, económico, militar, científico, puede ser un elemento central en la consecución u obstáculo del desarrollo humano. En lo económico, aquí tenemos el mejor ejemplo en nuestro país. Aquí, a los que han detentado realmente el poder en nuestro país, siempre les han entregado su desarrollo económico. Y para ello han hecho uso del estrato militar. Y si no, veamos, Maximiliano Hernández Martínez, el general Romero, quiero ver qué otros se me ocurren, Julio Rivera, ya por los años 60, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto
Lo económico estaba dominado por los militares. Ponían a los militares en el gobierno, ¿verdad? Los respaldaba el poder económico. ¿Pero para qué? Para que les cuidara sus intereses. Todos los militares, muchos militares, no digo todos, siempre salían millonarios, ¿verdad? Salían millonarios. Y científicos, y aquí no hay desarrollo de ciencia. ¿Cuántos salvadoreños se han ido a otros países y allá se han ido a sobresalir? A tal nivel que salvadoreños que no encontraron el desarrollo intelectual que ellos querían, se fueron a Estados Unidos. Y hace poco vi una noticia donde un salvadoreño ya pertenece a la NASA. ¿Ya ven? Y nuestro desarrollo. ¿Cómo es posible? Me pregunto yo que Japón, después que quedó totalmente en bancarrota, después de la Segunda Guerra Mundial, con esas bombas que le lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, que quedó destrozado el país, económica y física y de todas formas quedó destrozado el país. ¿Y cómo es posible que ahora el Japón esté ocupando uno de los primeros lugares en la economía mundial? ¿Por qué? ¿Y por qué nuestro país no? El Salvador no quedó tan fregado como quedó Japón. Y Japón ahora, hasta hace poco, estaba considerado como la segunda potencia económica del mundo. La segunda potencia económica del mundo, después de haber quedado destrozado por la Segunda Guerra. ¿Cómo lo hizo? Entonces puede ser un elemento central en la consecución de los obstáculos, de la consecución u obstáculos del desarrollo humano. Lo económico ha sido la forma como se ha manejado en nuestro país, ha sido un obstáculo. Lo militar ha sido un obstáculo. Y lo científico, si no tenemos nada de científico nosotros acá. No hay desarrollo científico. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Yo estoy levantando la mano. Bueno, Walter, dime. Entiendo lo del desarrollo económico, militar y científico, pero considero que también algo que ha obstaculizado bastante es nuestro desarrollo cultural y ¿Sí? también nuestra educación, porque ¿Sí? usted mismo lo mencionó, en Japón quedaron dañados, pero ellos ya tienen una forma, un tipo de pensamiento y una disciplina muy diferente por ejemplo, al hispano latinoamericano. Uh-huh. Si vemos, ellos tienen otro tipo de disciplina, un enfoque muy diferente. Es más, si vemos ahorita cómo están educándose los niños en esos países, de por sí no están viendo como nosotros matemáticas, lenguajes, ciencias sociales, sino que ya les están enseñando finanzas, comercio, otro tipo de enseñanzas que hace que desarrolle de una forma más avanzada cualquier sociedad. Y aquí todavía mantenemos incluso la educación de los años, de 50 años atrás, prácticamente no se ha cambiado la educación integral de nuestra sociedad ni en nuestra cultura. Y la verdad que si solo con un pequeño ejemplo, en Japón ellos la educación la ven como algo para sobresalir. Aquí la educación nosotros mismos lo menospreciamos y pensamos que tiene que ser con respeto. Y es un término que yo lo he escuchado incluso ahora, en estos tiempos, que hay personas que dicen, no, es que yo quiero que mi hijo le haga fuerza al trabajo. En caso de pensar, no, que se eduque para que haya mejores posibilidades. Y también, dado eso, es un enfoque que, si vemos aquí en El Salvador, solo se desarrollan dos áreas, que es el de servicio y el de agropecuario, pero lo industrial es bien poco desarrollado y como que siempre se ha tratado de opacar esa parte. Entonces, considero que
la educación y lo cultural tienen que dar un cambio para que podamos nosotros, no de ahorita, sino que de aquí a unos 20 años, ver un verdadero cambio de desarrollo. Si no, miremos los países centroamericanos, cómo se ve la gran diferencia del desarrollo ahorita actual. Aunque siempre ha habido narcotráfico en estos países, Guatemala tiene un gran desarrollo. De aquí a 15 años se ha desarrollado bastante. Costa Rica igual, pero lo que es Nicaragua, Honduras, El Salvador, se han mantenido en una especie de burbuja que ha evitado que podamos crecer. Si no, ahorita tendríamos, siempre hablan del puerto de la Unión, por ejemplo. Ese fue un gran cambio socioeconómico para nosotros porque hay trabajo y todo, y ahí está, no se ocupa. Entonces considero que sí, hay que enfocarnos más en, como dicen, en el business, en el comercio. Sé que aquí siempre se ha monopolizado, pero realmente hay que también meterle, porque sin comercio, sin darle un área a la privatización, no completa, sino un desarrollo monetario, considero que haría un gran cambio en nuestros países. Excelente tu participación, Walter. Has dicho una gran verdad. Y estaba hablando en el programa, si tú ves, hablaba del desarrollo científico. Pero para que haya desarrollo científico tiene que haber desarrollo económico. Desarrollo educativo, perdón. Tiene que haber desarrollo educativo. Eso es muy cierto. Cuanto más ignorante es la persona, más denigrada es. Imagínense que yo les voy a recomendar una película, ustedes véanla, ¿verdad? Allí da un muy buen mensaje Cantinflas en la película El Profe, el profesor, el profe. Ahí queda bastante claro lo que hace la ignorancia de la gente. Cómo es que aprovechando esa ignorancia, mucha gente, muchos millonarios, se han hecho más millonarios. Y muchos que no eran millonarios se volvieron millonarios, aprovechando la ignorancia de la gente. Por la educación, como tú lo dices, la educación sí tuvo un cambio en los años 70, en las épocas del PCN. Tuvo un cambio la educación a principios de los años 70. Pero ¿qué va a ser el cambio? Quitaron materias tan importantes como moral. Ustedes no dan moral en las escuelas, en los colegios. Urbanidad, o sea, la forma de comportarse, y cívica. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Matar ese civismo que teníamos los salvadoreños. ¿Por qué no se les da? Ya no se les explica al niño en su desarrollo educativo la importancia de tener una identidad nacional, porque se quitó esa materia. Ese es solamente para poner un ejemplo, ¿verdad?, de la importancia que tiene la educación. Y yo les voy a poner un ejemplo también de la vida real. Hace quizás unos 2 o 3 años, ese ejemplo siempre lo pongo porque no se me olvida. No se me olvida porque me dolió tanto lo que hicieron con esa señora. Yo siempre he sido vago, siempre me gusta salir. Andaba allá en Livingston, ¿verdad? En Livingston andaba yo paseando. Entonces, y andaba en una excursión. Entonces viene una de las señoras que andaba en una excursión, le dice a otras. Casualmente yo iba detrás de ellos. Mira, ya vas a ver lo que va a pasar. Venga. Fíjense lo que va a pasar. Y estaban paradas en ese momento frente al mercado municipal, así decía, mercado municipal de Livingston. Y venía un señor, no muy joven, no muy viejo, caminando y le dice: señor, discúlpele, ¿me podría decir dónde queda el mercado municipal? Y comienza a ver al señor para un lado, para otro. Pasó su vista por el rótulo donde decía mercado municipal.
Y al final le respondió, no sé, señora, no sé. Imagínense la burla para una persona por no saber leer. Cuando que si hubiera sabido leer, hubiera dicho, mire señora, ahí está. Y no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque no sabía leer. Porque era ignorante. Entonces ven ustedes cómo se puede hacer mella en un ignorante. Cuanto más ignorante es, más se le explota. Ahí se ve en esa película de Cantinflas como el hacendado, el más millonario de ese pueblo, les hizo, como no sabían leer ni firmar, les hizo que pusieran su huella, donde le estaban trasladando sus propiedades a ese millonario. ¿Eso qué es? Ignorancia. ¿Por qué lo hicieron? Porque no sabían leer. Les dijo que ahí decía otra cosa, mas no se fijaron que allí decía que le estaban trasladando esa tierra a ese cacique de ese pueblo. Es la ignorancia, Walter, ¿verdad? Tú tienes mucha razón. Para llegar a un desarrollo científico, primero tenemos que tener un desarrollo educativo y cultural, ¿verdad? ¿Cuál es el apego que tenemos nosotros ahora por nuestro país? ¿A quiénes de ustedes han visto las pastorelas, por ejemplo, aquí en San Salvador? En muy raras partes se ven las pastorelas, y eso es parte de la cultura nuestra, donde se ve el tecomate, que antes el campesino andaba para tomar agua. Hoy no, nos da pena andar con un tecomate. Tenemos a lo sumo, o andamos con una botellita plástica de agua, cristal, ¿verdad? O andamos con el termito para dar agüita helada. Y antes no. Antes, como el comerciante le va generando nuevas necesidades a las personas. Antes la gente tenía sus cántaros de barro. Yo tuve la oportunidad de tomar agua de un cántaro de barro. Miren qué rica es agua, bien fresquita, fresquita. Pero no, aquí a la gente le metieron la idea de que era más fresca tener la refrigeradora porque el agua se lava más, ¿verdad? Se lava más. ¿Para qué? Para esa ignorancia de la gente. Para explotar esa ignorancia de la gente, le vendieron la idea de que era mejor comprar refrigeradora. Y ahora, casi todo el mundo tiene refrigeradora. ¿Ven qué importante es ese desarrollo que lo han obtenido otros países? Pero no nosotros. Y Suecia precisamente es la base de que ellos sean los que tienen, Suecia y Finlandia, la base que ellos tienen para ser el primer país con el más elevado índice de vida e índice económico per cápita. La base es precisamente la educación, el desarrollo científico, el desarrollo educativo, el desarrollo cultural. Esa es la base. Pero aquí no. Aquí, ¿cómo han estado todo este tiempo las escuelas? Abandonadas. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué quitaron filosofía y sociología del bachillerato? Porque la filosofía y la sociología van a analizar precisamente esos fenómenos que yo les estoy mencionando. Y eso no les convenía al millonario. Entonces los quitaron de la currícula del bachillerato, la sociología y la filosofía. O sea, sí hubo cambios en educación, pero cambios para atrás, no para avanzar, sino que para retroceder. Pero para retroceder, ¿quién? La gran población, no los pocos que tienen de todo, sino que para los muchos que tienen poco. Bien. ¿Alguna otra comentario? Gracias, Walter, por tu participación. ¿O querías decir algo, Walter? Porque te veo todavía indicando la mano por ahí. Bien, ¿alguien más quiera opinar? ¿Ampliar? Identificando además las tendencias del desarrollo humano.
específicamente en los países subdesarrollados. ¿Cuáles son esas tendencias? Nosotros, como digo, no llegamos ni siquiera a países subdesarrollados, ni en vías de desarrollo. Estamos más atrás. Pero aquí hablan específicamente de países subdesarrollados. ¿Cuáles son esas tendencias? ¿Cuáles son las tendencias del desarrollo humano en nuestro país? ¿Cuántas escuelas? La población ha ido creciendo. Si nosotros sabemos de nuestra población, andamos ahí por los 6 millones y medio, aquí en El Salvador, y hasta otros 6 millones fuera de El Salvador. En total, salvadoreños vamos 12. ¿Dónde está el desarrollo educativo? ¿Dónde está aquí? No. Hay que se vayan a conseguir dólares porque nos interesa acaparar esos dólares que mandan nuestros hermanos salvadoreños de otros países. Entonces lo que tenemos que hacer precisamente es señalar cuáles son los problemas estructurales que impiden el desarrollo humano. Es parte de lo que me está pidiendo el programa. Es señalar cuáles son esos problemas estructurales que impiden o interrumpen el desarrollo humano. Asimismo, partiendo del diagnóstico de la situación actual, es necesario crear escenarios futuros. Es parte de lo que voy a tratar de desarrollar con ustedes. Crear escenarios futuros a través de herramientas de la prospectiva a largo plazo, con el objeto de buscar alternativas a un mundo caracterizado por la violación sistemática a la dignidad humana. Entonces tengo ¿qué es lo que ha sucedido en nuestros países? No solamente en El Salvador. Antes de la guerra, El Salvador iba en un gran desarrollo. Iba adelante de Guatemala incluso. Con la guerra, El Salvador se retrasó. Y ya no, y dejó de desarrollarse. ¿Ya? Incluso, ya algunos países ya comenzaban hasta a ponerle reparo, ¿verdad?, al país para que continuaran importando o exportando a otros países. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, compañeros? Licenciado, yo quería preguntarte cómo era el nombre de la película que mencionó. ¿Ah? ¿El nombre de la película? Ah, El Profe, con Cantinflas. Gracias. Vean, yo se las recomiendo. Y después les voy a hacer preguntas para que ustedes se den cuenta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No hay nadie. Bien, prácticamente casi hemos llegado al final de la clase, ¿verdad? Queda un minuto. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. En la próxima clase vamos a ver lo que son los objetivos de la asignatura. Lo que ustedes van a ser capaces de desarrollar. Lo que ustedes van a ser capaces de saber. ¿Qué es lo que sigue en el programa? Objetivos de la asignatura. Bien, no hay dudas, no hay preguntas. Bien, como siempre, pues ya descargué la asistencia de ustedes. La hora en que se conectaron, la hora en que se desconectaron, ¿verdad? Les agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo lunes. Les deseo lindo y feliz fin de semana. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, igualmente. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Cuídense. Gracias, Lick. Cuídense mucho. Bien, a la orden.